transferencia de calor. En el caso de hoy vamos a explicar em, soluciones de la ecuación de Laplace utilizando transformada de Laplace. Pero primero, ¿cuándo se puede utilizar transformada de Laplace? El caso en que podemos utilizar la transformada de Laplace es cuando tenemos una solución en equilibrio y llega una perturbación que nos saca del equilibrio. Pero vamos con las ecuaciones. La famosa y conocida ecuación de calor que ya deberíamos conocer. Y vamos a hablar un poquito de la transformada de Laplace. La definición, la verdad, es bastante simple. La transformada de Laplace de una función cualquiera es la integral de 0 a infinito de la función por e elevado a menos st en dt. Lo que hace la función de Laplace es transformar de una variable a otra para facilitar los cálculos. Algunas de las transformadas que vamos a usar, la verdad, serían la transformada de una constante, que simplemente es la constante dividido en s. La transformada respecto al tiempo de la derivada de t respecto al tiempo, que nos queda esta expresión. Para llegar a esta expresión tuvimos que usar el famoso teorema de la vaca, separar variables y utilizando la definición de Laplace llegamos a esto. Y por último, la transformada de Laplace de la segunda derivada de t respecto a la posición. Ojo que esta transformada de Laplace es respecto al tiempo, por lo que podemos meter la integrada la transformada adentro de la derivada. Ahora, antes de aplicar directamente a la ecuación, nos conviene escalar, obviamente, cosa de que la temperatura en cero se nos haga cero, por facilidad. Así que tenemos la ecuación de calor, aplicamos la transformada y nos quedaría lo siguiente. Esta expresión de acá, donde como hicimos antes el escalamiento, esto se nos va a cero y nos queda simplemente esta función, donde ñ, como tanto le gusta a nuestro profesor, esta variable, es la transformada de Laplace de la temperatura. Entonces, quedamos con esta ecuación, que si la miramos bien, es muy similar a la ecuación de una aleta. Así que, básicamente, usando los mismos principios, decimos que la solución de esta ecuación es del tipo de una constante por exponencial elevado a mx. Reemplazamos y llegamos a que la solución general de esta ecuación es ñ igual a constante 1 por una exponencial elevado a raíz de s partido en alfa por x más otra constante de lo mismo pero con el exponente negativo. Ahora, esto es solución general. Ahora vamos a estudiar dos casos distintos, dos condiciones de borde distintas para poder encontrar los distintos valores de las constantes. El primer caso que vamos a ver es cuando la perturbación es una temperatura constante en la pared. Así que, ¿cómo se expresa esto? Tenemos que la temperatura en un tiempo cero antes de la perturbación es de cero, un tiempo cualquiera. Y cuando el tiempo es mayor a cero, es decir, llega la perturbación, la temperatura al inicio de nuestra pared va a ser la temperatura de la perturbación. Como siempre, escalamos esta temperatura y nos quedaría que Tp menos T0 un θp, que es la temperatura de la pared en el borde. Le sacamos el laplaciano a esto porque vamos a trabajar con la ecuación en forma de laplaciano. Y nos quedaría que ñ en 0,s es igual a θp partido en s. Ahora, aplicando las condiciones de borde, sabemos que en un x, cuando tiende a infinito, ñ tiene que ser a 0 para que la diferencia, como una perturbación, al infinito no se va a sentir. De donde sacamos que la constante 1 tiene que ser 0. Lo cual tiene mucho sentido, ya que si nos fijamos en la expresión general, para que esto se nos vaya a 0, la única forma es de que esta exponencial, que a medida que crece va a ir creciendo, sea 0. Por lo que solo nos queda el término negativo.
Y para el término negativo usamos la otra condición de frontera, que es en el inicio, en x igual a 0, y obtenemos que la constante 2 es θ partido en s. Con esto quedamos una ecuación de la siguiente manera. Bueno, y llegamos a esta ecuación. Lo que vamos a hacer a continuación es volver a la variable original usando la transformada a la plaza inversa. ¿Cómo se hace esto? Existen programas, pero acá lo hicimos con tablas. Hay tablas donde para cada transformada, o casi para cada transformada, está su forma de volver a la variable original. La cosa es que obtenemos esta ecuación, donde está el θp, por un ERFC. ¿Qué es esto? Es una función de error. Que también es, bueno, función de error complementaria, y la función de error es 1 menos la complementaria. ¿Qué significa esto? Acá está el gráfico de la función para que se pueda ver mejor. Es una función que va de 0 a 1, y para el RFC, cuando el valor es muy grande, tiende a 0, lo cual es justo lo que necesitábamos, ya que sabemos que cuando nos alejamos de la perturbación hacia adentro de la pared, la perturbación ya no se va a sentir y esto se va a hacer 0. Ahora, lo otro que vamos a hacer es calcular el flujo de calor. ¿Cómo se calcula el flujo de calor? Como siempre, usando ley de Fourier. Se deriva esto, acá está la expresión para que la puedan derivar, y se obtiene lo siguiente, que es una expresión simplemente que nos dice cuánto es el flujo de calor. Bueno, y el otro caso es cuando la perturbación es un flujo, queda expresado de la siguiente manera: cuando t es mayor a 0, hay un flujo en la pared inicial. El C1 igual en el caso anterior es 0, así que lo único que hay que hacer es calcular el C2. Teníamos la misma ecuación general que antes, donde, bueno, acá está el procedimiento, no lo voy a explicar porque es bastante simple. Se obtiene este C2, se vuelve a la ecuación principal, se aplica transformada inversa usando las tablas, y llegamos a la ecuación que es un poco más compleja, pero igual tenemos el error la función de error forzada. Bueno, un ejemplo de aplicación, el más común, es de una cañería enterrada, y la pregunta es a qué profundidad tiene que estar para que después de cierto tiempo la temperatura tenga cierta temperatura. En el ejemplo que vamos a ver ahora es de un típico caso en un país nórdico, por así decirlo, donde la temperatura del suelo es menos 10 grados cuando está cubierto de nieve, y buscar a qué profundidad tiene que ser enterrada para que no se congele en 90 días, es decir, la temperatura en 90 días tendría que ser 0 grados. Tenemos nuestra ecuación. ¿Qué hacemos primero? Volvemos a temperatura, porque esto estaba en diferencia de temperatura cuando la escalamos. Nos queda lo siguiente, con los datos que ya tenemos, que la verdad tenemos todos los datos, simplemente llegar y calcular, donde la temperatura acá son 15 grados. Con eso obtenemos que el FCR es 0,6. Vamos a las tablas, hay tablas del FCR para todos los valores, y nos da, bueno, y decimos que el FCR es 6, por lo que sabemos que el argumento tiene que ser igual a 0,37. Luego simplemente despejamos el valor de x y despejamos x y ponemos el tiempo en segundos, que es la única diferencia con los 90 días, y encontramos la profundidad a la que se debería estar enterrado el tubo. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias por ver.